el último tema que nos corresponde abordar eh, de nuestro curso de octavo Ujarrás y lo vamos a hacer en dos partes. En esta primera parte vamos a hablar de toda la composición y estructura de la geósfera y en otro video o en otro momento, posiblemente más bien en clase presencial, estaremos refiriéndonos a la segunda parte que tiene que ver con el suelo y la composición del suelo. Referente a la geósfera, ¿verdad? Vamos a decir que es una de las cuatro capas que conforman nuestro planeta Tierra, ¿verdad? Entre las otras tres capas tenemos la biosfera, la hidrosfera, la atmósfera, ¿verdad? La biosfera como tal hace referencia a la capa o la superficie del planeta donde se desarrolla precisamente la vida. Biosfera podemos considerar el suelo y todos los componentes vivos que posee el suelo, y aparte de eso todas la civilización, ¿verdad? Y ecosistemas que, que son muy variados en nuestro planeta. Con respecto a la hidrosfera, ¿verdad? La hidrosfera es precisamente la capa de agua, ¿verdad?, de toda la superficie de nuestro planeta. O sea, es superficial, es una capa superficial. La atmósfera es aún una capa mayormente superficial, ¿verdad?, que tiene que ver con esa región o serie de capas en estado gaseoso que recubren nuestro planeta. Y por último, y la importante en este caso, la geósfera, que corresponde con toda esa sección sólida que constituye la Tierra, ¿verdad? Nuestro planeta Tierra. Toda la sección, repito, física, eh, este, y digo física porque está en un estado sólido, ¿verdad? Lo que llamamos la corteza terrestre y todo lo que está en su interior hacia el centro de la Tierra, podemos hablar de que se encuentra en un estado meramente sólido. O sea, la capa que llamamos nosotros la geósfera es una capa que se encuentra en estado sólido en general, ¿verdad? Vamos a hablar detalles de la geósfera, vamos a corte de nuestro planeta Tierra, un corte de la superficie de la geósfera, y vamos a encontrar una serie de capas que vamos a estar analizando. ¿Cuáles son las partes principales de la geósfera? Bueno, tenemos una corteza, tenemos un manto y tenemos un núcleo. Fíjense en un detalle importante: el manto es una región muy extensa que se caracteriza porque se divide en el manto superior y el manto inferior. Vamos a ver después por qué sucede esa división, y tiene que ver precisamente con el estado de la materia en el que se encuentran. Por ejemplo, en el manto superior podemos decir que ese manto superior está en estado líquido, o sea, es roca líquida, y el manto inferior se encuentra en estado sólido, roca sólida, porque toda la geósfera, toda la composición de la geósfera, y eso es importante, es rocosa, ¿verdad? Es roca, ya sea en estado líquido o gaseoso. En el caso del núcleo, el núcleo externo también está en estado sólido, líquido, perdón, y el interno eh, en estado sólido. Permítame ahí corroborar nada más adelante, a ver cuál está en cuál estado, porque no recuerdo si este era el sólido o el líquido, pero ahí lo vamos a ir abordando en detalle. Por ahí más adelante están las diapositivas. Sin la geósfera, los seres humanos no podrían vivir en el planeta, ya que no existiría un terreno sólido para asentarse. Y la composición, como les dije, rocas, y las rocas a su vez están constituidas de minerales. A esa roca fundida o roca líquida que constituye la geósfera le llamamos magma, ¿verdad? También podemos encontrar arenas y montañas que constituyen precisamente el relieve, ¿verdad? Aquí tenemos más en detalle esas capas de así como divididas, esa capa de la geósfera. Y tenemos precisamente tenemos
Aquí una representación de la atmósfera, que es otra capa, ¿verdad? Que no nos interesa de la corteza para abajo, de la corteza hacia el núcleo. Eso es la geósfera. Repito, de la corteza hacia el núcleo. Esas capas constituyen la geósfera. Entonces, típica pregunta de examen, ¿y cuáles son las tres capas que constituyen la geósfera? Estamos hablando de la corteza, el manto y el núcleo, ¿verdad? Y aquí tenemos el detalle del núcleo. Parece que la parte externa es líquida. La parte externa del núcleo es líquida, no sólida como dije anteriormente, más bien líquida. Y la parte interna es sólida. La parte más interna del núcleo es roca sólida. ¿Ah? Ok. Tenemos aquí otro detalle muy importante. Fíjense que la corteza, el grosor de la corteza es muy inferior al grosor de las otras capas. Entonces, si comparamos el grosor de la corteza, por ejemplo, con una manzana, o sea, si comparamos toda la geosfera con una manzana, la cáscara, la manzana, vendría a ser como la representación de la corteza, ¿verdad? Una sección muy pequeña, muy delgada. Y tenemos posterior o hacia el interior más bien del planeta, tenemos después de la corteza que abarca, vean la corteza, más o menos unos 70 kilómetros de profundidad. Ese grosor es de 70 kilómetros, lo más, ¿verdad? Hablamos de corteza continental, que es la corteza que está precisamente formando los continentes, y hablamos también de corteza oceánica, que es la porción de la corteza que se encuentra en los océanos. Y esa porción de corteza oceánica, ¿verdad?, es más pequeña que 70 kilogramos. Por debajo, como les decía, de la corteza encontramos al manto. El manto que está formado por roca sólida, también derretida, o podemos decir semilíquida, esa porción superior del manto, lo que llamamos el manto superior, ¿verdad? Es semilíquido, y en esa región semilíquida del manto están precisamente la corteza nadando o sujeta, ¿verdad?, al movimiento precisamente que genera esa zona derretida del manto. Por eso es que existen los sismos y el movimiento de las placas tectónicas. ¿Qué son las placas tectónicas? Esos segmentos de corteza gigantescos que están fisurados, ¿verdad? Que están fisurados y que forman una placa. Se mueven y producen sismos gracias a que precisamente eh, están flotando, por decirlo así, en la parte superior del manto. La parte baja del manto ya dijimos que era sólida, y el manto tiene una profundidad total de más o menos los 2.900 kilómetros. A esa distancia podemos llegar al límite del manto, ¿verdad? Al límite del manto que colinda precisamente con el inicio de lo que llamamos el núcleo, ¿verdad? El núcleo que se extiende hasta los 6.371 kilómetros, y ya dijimos, ¿verdad?, que se divide en dos partes: el núcleo externo, que es líquido, y el núcleo interno, que es sólido. Está formado, está formado ese núcleo interno por metales, gran cantidad de hierro y níquel, que son los que le dan precisamente esa propiedad magnética a nuestro planeta, ¿verdad? Porque tanto el hierro como el níquel tienen propiedades magnéticas. Aquí tenemos un resumen más o menos de los elementos más comunes que conforman la corteza, o más bien la geósfera, ¿verdad? Toda la composición rocosa. Vean que en su mayoría tenemos oxígeno y silicio, y el silicio va a ser muy importante porque el silicio es el que nos permite precisamente y, del silicio se derivan muchas aplicaciones, ¿verdad? Como por ejemplo la producción de vidrio. Aquí tenemos otra imagen que compara precisamente esas capas que vimos, que vamos a llamarle a esas primeras capas, corteza, manto y núcleo, un modelo de fases geoquímico, ¿verdad?, donde hay interés en
definir las capas según su composición química, pero existe también otra clasificación, ¿verdad?, que le llamamos el modelo geodinámico, donde existen una, dos, tres, cuatro capas, y esas cuatro capas determinan el comportamiento mecánico, ¿verdad?, de las mismas. Entonces vamos a tener una litosfera, vamos a tener una mesósfera, vamos a tener, perdón, me brinqué, la astenosfera y la endosfera, que corresponde a la mayor parte del núcleo. Aquí van a encontrar algunas definiciones propias precisamente de esas capas, ¿verdad? Esas otras capas que llamamos atenosfera, mesósfera, endosfera y la litosfera, ¿verdad?, que es la más externa. Y tiene que ver la diferencia con respecto a las otras, que aquí se hace más énfasis, ¿verdad?, en reconocer e identificar el tipo de roca, ¿verdad?, que conforma cada una de ellas. Por ejemplo, la litosfera es roca sólida, ¿verdad? Se extiende a más o menos 100 kilómetros de profundidad. O sea, la litosfera abarca la corteza y un poquito más. En el caso de la astenosfera, ¿verdad?, que es roca fundida, gran parte del manto es recubierto por la astenosfera, al igual que la mesósfera, la parte inferior del manto, ¿verdad?, donde hay roca sólida. Y por último la endosfera, que ya dije que aborda la mayor parte del núcleo. Ahí lo pueden ver en detalle y reconocer las definiciones. Hablemos de procesos geológicos externos. ¿Qué quieren decir procesos geológicos externos? Acontecimientos como la meteorización, erosión, transporte y sedimentación, que son acontecimientos que pasan en la superficie o en la corteza, ¿verdad? En la superficie terrestre, que modifica el relieve hasta cierto punto, ¿verdad? Cuando hablamos de relieve, imaginémonos montañas, y cuando decimos que modifican montañas estos procesos geológicos, quiere decir que puede ser que estos procesos, ¿verdad?, como por ejemplo en la meteorización, logren con el tiempo incidir en las montañas y hacerlas más chiquitas o más pequeñas, porque fragmentan roca, ¿verdad? Entonces lo que podemos decir es que agentes como el viento, el agua, los microorganismos o incluso animales que viven en el suelo o en las rocas, fragmentan precisamente dichas rocas, y esto genera precisamente el fenómeno que llamamos meteorización. Vean aquí una fotografía de cómo se ve la meteorización. Aquí viene imagínense un día lluvioso bastante fuerte, el agua se deposita, qué sé yo, en grietas de la roca, como en este caso, ¿verdad? Cuando es muy frío, el agua tiende a expandirse y eso va a ir fracturando la roca. Vean que con el tiempo esa fractura crece y aún pasado más tiempo puede llegar a fisurarse precisamente segmentos de roca. A ese proceso le llamamos meteorización, cuando se fragmentan las rocas, ¿verdad? Entonces pensemos en montañas rocosas que con el paso del tiempo y las condiciones ambientales va generando, ¿verdad?, esa meteorización. ¿Cuál es la diferencia de la meteorización con la erosión? Bueno, la erosión sucede ya en los fragmentos o detritos que se generan, ¿verdad? Esos fragmentos van a comenzar a ser degradados también por acción del viento, del agua, por el arrastre mismo, ¿verdad? Y eso es lo que genera la erosión de esas estructuras que ya fueron arrancadas o desprendidas de la roca madre, por decirlo así, ¿verdad? El transporte, que es otro de los procesos geológicos externos, tiene que ver con ese arrastre de esos detritos, ¿verdad?, o esas partículas de roca que son arrastradas por acción del viento o por el agua que corre, ¿verdad?, y son llevadas a zonas bajas, donde se sedimentan precisamente todos esos recursos, ¿verdad?, o esas rocas que llamamos detritos. Esta imagen demuestra más o menos una zona de depósito. Vean que las altas montañas, ¿verdad?, ahí es donde se da la erosión, se modifica el relieve debido a esa meteorización y erosión, y todo el material que se genera se arrastra a las zonas bajas y más o menos
se puede apreciar aquí, ¿verdad? Unos depósitos de arena generados precisamente del arrastre material. Tenemos también procesos geológicos internos, entre los cuales vamos a mencionar la actividad tectónica, que tiene que ver con eso, con las placas, ¿verdad? Las placas tectónicas que se mueven, que forman parte de la corteza o de la litosfera también, ¿verdad? Podemos decir, esas placas tectónicas, eh, este, las podemos ver aquí más o menos apreciadas. Vean que surgen ciertos movimientos de esas placas tectónicas debido a la parte líquida, ¿verdad? Del magma que está en el interior, que permite que se muevan las placas. Todos esos movimientos pueden generar sismos, ¿verdad? Aquí en esta imagen hay un fenómeno muy importante que tienen que recordar, se llama subducción. ¿Qué es la subducción? La subducción es un fenómeno o un proceso geológico interno donde una de las placas de la corteza, vean que se subduce. ¿Qué significa eso? Aquí hay una placa, esta es la que se subduce, esta es la otra placa. Vean lo que pasa con la que se subduce, se mete por debajo de la otra capa y por lo tanto hasta cierto punto va a comenzar a desaparecer o a meterse en el interior y se contrae esta parte de acá, ¿verdad? Eso quiere decir que esta capa se está subduciendo y esta está quedando por arriba de esta segunda capa, ¿verdad? Eso se llama subducción y es un proceso geológico interno, ¿verdad? Ahí les queda la teoría para que lo puedan leer. Todos estos fenómenos, ¿verdad? Sobre todo los internos, modifican totalmente el relieve. Podemos decir, por ejemplo, muy común, otro de los fenómenos geológicos internos son las dorsales oceánicas que están en la corteza continental, perdón, en la corteza oceánica. Están las dorsales oceánicas, muy importantes esas regiones porque esas regiones generan nueva corteza. Importantísimo que lo recuerden, las dorsales oceánicas son regiones con actividad volcánica y sísmica que generan nueva corteza. ¿Qué quiere decir eso? Que sale magma de ahí, magma desde lo profundo de la geósfera, y ese magma se deposita precisamente en las dorsales oceánicas y las presiona para que, digamos, que corra toda la corteza oceánica hacia afuera y se genera nueva corteza oceánica, ¿verdad? Se va depositando ahí y va expandiéndose, por decirlo así, la corteza oceánica. Recuerden que el magma es roca fundida. Cuando esa roca sube, se deposita y extiende la corteza oceánica, se solidifica y forma precisamente eso, nueva corteza oceánica. Vean la diferencia de la corteza oceánica, ¿verdad? Que es la parte superior donde están los volcanes en el océano, y la diferencia con la corteza continental, que es la parte igual superior, pero de los continentes que forman montañas, ¿verdad? Ok, otros los procesos geológicos internos son la actividad volcánica, que tiene que ver precisamente con la acción de los volcanes, ya sea en un ambiente oceánico o en un ambiente meramente continental, donde ya no hay océanos, ¿verdad? Esto es un volcán, es un cono, ¿verdad? Que tiene un cráter, precisamente de ese cráter sale o el cráter tiene la capacidad de conectarse directamente con lo que llamamos una cámara magmática, que es una región precisamente donde encontramos el magma, que es roca fundida, y en medio de una erupción volcánica hay emisiones directas de esa cámara magmática, ¿verdad? Emisiones de magma que llegan a la superficie. Cuando ese magma llega a la superficie, ¿verdad? Y digamos que genera esa emisión, vean que se pierden gases de ese magma. Entonces, al magma que ya llega a la superficie y cambia químicamente debido a ese desprendimiento de gases, le llamamos lava.
Importante la diferencia entre el magma, que es la roca fundida en el interior, y la lava, ¿verdad? La lava ya cambia químicamente cuando sale a la superficie debido a que libera una gran cantidad de gases, ¿verdad? Cambia totalmente. Eh, Ahí les quedan más o menos las partes de un volcán para que lo analicen. Los minerales, y vamos a ver cuánto tiempo tengo. Vamos a tratarlo muy rápido y lo retomamos en clases presenciales. Los minerales son prácticamente materiales, ¿verdad? Que son generados o en la geósfera, ¿verdad? En el interior de la geósfera, entre esos minerales, ¿verdad? Que podemos decir que son componentes también importantes de las rocas, porque vamos a ver el tema de las rocas y vamos a ver que en sí la roca es un conjunto, ¿verdad? De minerales incrustados en una matriz, ¿verdad? Formando parte de una matriz. Tenemos una gran cantidad de minerales identificados. Yo les traigo estos 10 para que ustedes los identifiquen, ¿verdad? Cada uno tiene una composición química diferente, ¿verdad? Y la particularidad de los minerales es que se pueden pulir, se pueden purificar, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí el talco, el yeso, la calcita, fluorita, apatito, la ortosa, el cuarzo, topacio, corindón y el diamante. Son ejemplos de minerales. ¿Por qué están enumerados así del 1 al 10? Bueno, están enumerados según la escala de Mohs. ¿Qué me dice la escala de Mohs? Me dice que estos minerales, por ejemplo, el número 10 va a ser el que presenta mayor dureza. El número 9, el segundo que presenta mayor dureza, y así sucesivamente. Entonces, el menos duro es el talco, por decirlo así. Podemos decir que aquellos materiales o minerales que son más duros tienen la capacidad de rayar la superficie de los otros. O sea que si yo utilizo un diamante para rayar la superficie del corindón, lo voy a rayar, ¿verdad? Y así aplica para cada uno de esos. O sea que el talco es rayado por todos estos otros eh, minerales. Y esto tiene que ver, ¿verdad? Precisamente con la dureza de los materiales o de los minerales en este caso, y nos hemos dado cuenta a través de ese tipo de pruebas, ¿verdad? Tan simples, que el diamante es el mineral más resistente, más duro que existe en nuestra Tierra, ¿verdad? Incluso es el material más resistente y fuerte de nuestro planeta. Importante el diamante. El diamante solo lo encontramos a enormes profundidades por debajo de la geósfera, ¿verdad? El diamante es producido o se encuentra en rocas que llamamos rocas metamórficas. Importante eso de las rocas, que les voy a dejar por aquí. Se me está acabando el tiempo, así que les voy a pedir que por favor esta parte de las rocas la repasen por cuenta propia. Tenemos rocas, importante tal vez recargar, de tres tipos: magmáticas, o que mayormente vamos a utilizar nombre mejor, en lugar de magmáticas vamos a utilizar ígneas, rocas ígneas o magmáticas, sedimentarias y metamórficas. Tres tipos de rocas, ¿verdad? Hay una definición de las rocas ígneas, que pueden ser extrusivas en el caso de las ígneas o intrusivas. Ahí les va a quedar la información. Tenemos también las rocas sedimentarias, y ahí está una definición de las rocas sedimentarias. Y por último, las rocas metamórficas. En las rocas metamórficas, ejemplos de rocas metamórficas, sería el mármol, por ejemplo, se me va. Hay otra que se llama conglomerado, me parece. Ahí les quedan, vamos a retomar ese tema precisamente en clases presenciales, pero por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Muchas gracias por su atención.